Hay tantas oportunidades aquí, la gente es muy amable siempre. Entonces visité varios países latinoamericanos y muchos amigos mexicanos me decían, oye, vete a México, seguro te va a gustar, vas a ver, la gente es muy amable, hay muchas cosas que hacer. Y yo, pues, ok, sí, voy a ver si en todo ese recorrido voy a llegar en algún momento a México. Sí me gustó, hay tantas oportunidades aquí en general, como que hay muchas cosas que me hicieron me convencieron de quedarme aquí. Hay siempre muchos eventos, hay siempre, la gente es muy amable siempre. También lo que me encanta es que muchos artistas internacionales vienen, dan conciertos aquí. Y de verdad, estando aquí, eso me dio la posibilidad de ir a sus conciertos, porque en Europa pues casi no van a veces. ¿A cuál artista grande fue el último que he visto o cuál va a ser el próximo? Mira, te voy a decir todos, de hecho, gran mayoría. Fui a conciertos de Romeo Santos, de The Weeknd, luego fui a Coca-Cola Flow Fest, allá hubo muchísimos artistas, de reggaetón especialmente, y creo que la última hora fui Linkin Park con la nueva solista. Sí. Sí, estuvo muy bien, de verdad, lo disfruté muchísimo, me encantó. Órale. Sí, justamente ahora vi como estaba ayer hablando en el parque con un amigo que estaba muy emocionado porque consiguió boletos para Bad Bunny. Ay, sí, vi que hay pelea muy grande. De hecho, Está increíble. Yo no me compré boleto por ahora porque yo ya lo vi en Bogotá Ok. hace como 2 años y medio. Yeah. Entonces, sí, estoy pensando, tal vez iría de nuevo, pero también como que no es el mismo entusiasmo. Pero tal vez luego buscaría comprar boleto de alguien que quiere vender. Claro. Antes me comentaste que ya habías estudiado fuera de tu país, ¿no? En Rumania. Pero ¿cómo fue para ti, no solo yendo a Rumania, sino también después de tomar la decisión de, pues sí, explorar más América Latina, el proceso de salir básicamente de tu país, de dejar atrás todo lo que conocías? Sí, pues como te dije que la primera vez que tuve el choque cultural con América Latina fui a Costa Rica y allá de verdad como que todo me parecía nuevo, sí parecía un poco a Estados Unidos, pero también era muy diferente y pues lo que también me impactó era que me costó un poco acostumbrarme a nuevo horario. Porque en Costa Rica es constante, tipo todo el año, no sé, el amanecer tipo 4:30, 5, algo así, no me acuerdo muy bien. Y atardecer también tipo 5 de la tarde. Y era febrero, y tú sabes que en febrero en Europa el día es muy corto, Sí. pero el amanecer no es a las 5 de la mañana. Ándale, sí. Y de verdad eso me costaba muchísimo a entenderlo, como mi cuerpo no lo entendía. Y también la cosa es que ellos ya empezaban todas sus actividades físicas o cualquiera, o sea, laborales, ya como a las 6, 7 de la mañana. Y yo, no, para mí era súper raro eso, como que no podía. Tú querías darte otra vueltita. Sí, pero era como de día afuera, mucho ruido, Claro. ¿sabes? Construcciones, era muy difícil eso. Pero bueno, o sea que allá sí fue de verdad el primer impacto, así, primer choque. Pero eso me llamó mucha atención y sí quería regresar y conocer las demás culturas, porque sí, digamos que aquí todo el mundo habla el mismo idioma, excepto Brasil, pero las culturas son tan diferentes y la verdad me encantan los acentos latinoamericanos de todos los países y en Chile, por ejemplo, vivía en la casa de un amigo un mes y sí, al final como llegué a entender su acento y sí, me encanta, la verdad. Y todas esas, bueno, como si a la base como estudié idiomas extranjeros, pues soy como muy apasionada de todo lo que se trata con idiomas, con acentos, con etimología y todo eso, y cómo aparecen las palabras y todo eso. Y aquí en México, ¿cómo fue tu proceso de adaptación a una cultura que, claro, es única en el mundo, ¿no? Pues, empezando con la comida, por ejemplo, en ese entonces, cuando yo llego la primera vez, me dieron o sea, estaba rico, sabroso, pero me hacía mucho daño. En tu caso, ¿qué te costó, por ejemplo, para adaptarte? Aparte de los choques culturales iniciales que nos comentaste. Sí, pues la verdad, yo también como esperé toda mi vida para llegar a México y comer los tacos originales, como que no quise probarlos en otros lugares. Y
Por suerte o no sé, o por, o por mis anticuerpos, a mí nunca me dio Eso. la venganza de Moctezuma. Sí, 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 la verdad, no sé si tengo mucha suerte, pero también como que, por ejemplo, hablando de choques culturales en México, o sea que a mí se me hacía raro que la gente estaba desinfectando las verduras, o sea, yo las Ujú, paso un poquito debajo del agua del grifo claro. y ya las corto y ya Sí. las como. O Con sea, las gautitas esas, ¿no? ajá, Dices, sí, 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 sí. sí, o sea, eso es el mejor de los casos, pero si no tomo así, me limpio la manzana con las Sí, sí. manos y la como. Ándale. Sí, o sea, es lo que hacemos en Moldavia. En Moldavia, pues, vamos al jardín, recogemos lo que queremos comer y pues lo comemos de una. O sea, que sí tuve situaciones cuando me había intoxicado un poquito, o sea, que me sentía un poquito raro del estómago, pero no había comido en la calle, o sea, que había preparado yo algo, o sea, que luego sí empecé por lo menos la lechuga un poquito a desinfectarla, Ujú. pero también como que a veces me da flojera y como así. Y si cocino para alguien, ni siquiera le digo que no le desinfecté la Ay, verdura no porque, manches. porque luego el pobre le va a Sí. dar la ¿cómo se llama? La venganza le va a dar. Venganza, sí, sí, sí. Sí, Pues la vida es un riesgo, ¿no? sí, claro. No, pero la verdad sí, enseñé a varias personas a comer también así cosas sin preocuparse, sin exagerar, tipo que, ay, no, que hay que desinfectar los jitomates, por ejemplo. Digo, ¿por qué? O sea, que no tiene nada. Pero los pesticidas. Ah, digo, mira, viví tanto tiempo y no morí, pues vas a sobrevivir tú también. Ok. Y en cuestión de cultura, por ejemplo, cultura de cómo se comunican aquí ciertas cosas versus en tu país. También comentaste de cómo aquí es un poco más de alegría, de saludar, etcétera. ¿Cómo te adaptas a esto? Bueno, eso todavía a veces me cuesta porque, por ejemplo, en México la gente no dice no, o sea, siempre dice, sí, 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 jalo, voy a ir a tu evento, o sí, nos vemos, no sé qué, y luego como que desaparecen o sí, pues, y eso todavía me cuesta un poco, pero trato de no tomarlo personal porque en mi cultura, de hecho, pues supongo que en Alemania es igual, como que Ujú. la palabra es muy importante. Si tú dijiste que vas a hacer algo, Pues pues sí. lo vas a hacer. Ujú. O sea, que por ejemplo, si yo te invito, no sé, a mi cumple, tú dices que vas a venir, luego no vienes, pues luego no te voy a invitar a ningún lugar más. Y Ujú. incluso pues hay situaciones cuando se cortan las relaciones, pues de amistad y todo Claro. eso, porque pues eso significa lamentablemente que tu palabra no vale nada. Ujú. Pero, o sea, que sí entiendo que eso es parte de la cultura y, como dije, que trato no tomarlo personal y trato aceptarla de alguna manera. Ya. Sí, sí, sí. Creo que eso tenemos en común. O sea, Sí, entre Alemania y Moldavia, como que sí, es como sí es sí, no es no, y de por medio no hay nada. sí, Incluso sí, no pasa sí. nada, no sé cómo es en tu país, por ejemplo, si alguien te invita, pero tú, tú no puedes o no quieres, ¿qué le dices? Pues que no, o sea, o sea, sí, en serio, como que ¿por qué voy a mentir? O, Claro. ok, digamos, si yo no quiero rechazar así de una a esa persona, le puedo Ya, decir que vamos a ver, o sea, yo te ya. aviso, ¿sabes? Pero no, no le voy a decir que sí, 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 voy a venir, Mm. no, para nada. De hecho, aquí creo que ya empecé a veces a aplicar eso, como que, sí, 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 jalo, jalo, y luego, no. Sí, sí. Pero aquí, por ejemplo, una vez sí, pues había como una persona que trataba mucho de invitarme a salir y no sé qué, pero estaba completamente desinteresada. Y pues la verdad como que en aquel momento también no estaba muy bien de punto de vista moral. O Ya. sea, y estaba un poco casi, bueno, no en depresión, pero estaba frío afuera, oscuro adentro. Sí. Entonces como que no tenía muchas ganas de nada. Y él como que me invitaba y yo le dije, oye, mira, que la verdad ahora no ando muy sociable, como que no tengo ganas de salir, no tengo ganas de ver y hablar con nadie. Y él como que empezó, ves cómo eres, siempre, siempre dices lo mismo, que ya no te voy a invitar nunca más, porque siempre dices que no puedes. Y, o sea, que no me preguntó, oye, pero ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? O Claro. sea, te entiendo, sí, suele pasar eso, cuídate. No, y empezó así a atacarme y yo como, wow, ok.